Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Comunidad Saludable, nuestro espacio de salud de los jueves. Estamos nuevamente junto a ustedes para hablar de salud. Salud para todos sin exclusión es el espacio del Hospital George Dues del IPTK y una nueva entrega en esta oportunidad también con la presencia del doctor Harold Torres, cirujano general y digestivo del Hospital del IPTK, a quien le damos nuevamente la cordial bienvenida. Y en este cronograma que hemos establecido para hablar sobre diferentes temas, pues hoy hablaremos de hepatitis. Antes lo saludamos, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo está? Muy buenos días, Lice, muy buenos días a toda la población, a toda la audiencia de Radio América, a todo el Hospital IPTK y a toda nuestra población de Sucre y Chuquisaca. Doctor, para hoy hemos elegido un tema que tiene que ver con la hepatitis. Hay gente que, bueno, cuando nos ven los ojos amarillos o definitivamente presentamos alguna mancha en la cara, nos dicen que estamos mal del hígado. De ese tema hablaremos en esta ocasión, doctor. Bueno, sí, el tema a tratar el día de hoy es la hepatitis. La hepatitis es la inflamación propiamente dicha del hígado, que puede ser a varias causas. Entre las más comunes sabemos que son las hepatitis tipo virales, ¿no? La A, B, C, D, E, F. Hay hepatitis autoinmunes, que hasta ahora no se puede identificar el porqué de su razón. También tenemos la hepatitis alcohólica también, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas para ver si uno tiene hepatitis o no, doctor? Bueno, lamentablemente en la mayoría de los casos las hepatitis suelen pasar desapercibidas. Me refiero a que hay patologías, hay pacientes que cursan con la hepatitis sin tener ningún síntoma. Pero más allá son síntomas iniciales, los síntomas leves pueden ser considerados como por ahí un dolor abdominal, una distensión abdominal, o sea, que está reflejada por una mala digestión. Puede haber también lo que es el ictericia, lo que llamamos, que es la coloración amarilla de las escleras de los ojos, incluso llega hasta la piel. Eso ya, cuando ya aparece este síntoma, ya bueno, es un síntoma más indicativo para pensar en una hepatitis. También puede asociarse una fatiga muscular, un malestar general como tal, algunas veces presenta el paciente fiebre, muchas veces solo pasa este detalle y no hay ictericia, entonces puede ser confundida, por ejemplo, con unos síntomas propios de un resfrío, por ejemplo. Pero cuando el paciente ya evidentemente se torna amarillo, bueno, nos ayuda un poco más a la clínica, al médico, para poder sospechar más allá lo que es una hepatitis. Esta enfermedad puede, alcanzarle a cualquier persona, puede presentar en cualquier persona o entre qué edades, doctor. Bueno, como le dije al principio, hay diferentes tipos de hepatitis, ¿no? Entre las más comunes, como las he mencionado, son las virales, las autoinmunes y la hepatitis alcohólica, por ejemplo. Entonces, las hepatitis virales tienen varios subtipos. Es más frecuente en niños la hepatitis A, ¿no? Entonces, ya la hepatitis B ya es más frecuente en adultos, más que todo porque el tipo de transmisión de la hepatitis B o C, que es a causa de un pinchazo, por ejemplo, en pacientes que por ahí son drogadictos, en relaciones sexuales, por ejemplo, tanto vaginal, oral, anal incluso. La hepatitis alcohólica, que se va a dar obviamente en personas ya mayores, puede darse quizás en adolescentes que empiecen ya con este vicio a temprana edad. Y la hepatitis autoinmune, que no está esclarecido hasta el momento el por qué se da, ¿no? Entonces puede darse también en diferentes edades también. Obviamente es más frecuente en la edad temprana cuando uno empieza a ser adulto. Ahora, doctor, ¿qué tratamiento se le da? Nos imaginamos que también el tratamiento es diferente en función a qué tipo de hepatitis. Por ejemplo, en los recién nacidos es común la hepatitis A, ¿no? La coloración, en este caso los ojitos están de color amarillo. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué tratamiento se le tiene que dar dependiendo del tipo de hepatitis, doctor?
Bueno, es muy amplio, ¿no?, esta situación. Por ejemplo, la hepatitis A no amerita ningún tratamiento específico, ya que es un tipo de virus que por sí solo va a desaparecer del organismo. El mismo organismo es apto para poder eliminar este virus. En el caso de la hepatitis B, respecto a la transmisión, me olvidaba que puede haber una transmisión directa en el parto, de madre a hijo. La hepatitis B en su inicio igual se pueden dar algunos antivirales específicos para este detalle, y cuando más allá de los 6 meses, por ejemplo, siguen presentando anticuerpos de la hepatitis B, ya se llama una hepatitis crónica, por ejemplo. Han aparecido nuevos antivirales que hacen que la replicación de este virus disminuya. Y en algunos casos, pero muy pocos, se ha evidenciado que se ha logrado eliminar estos virus. Pero más allá de eso es solo controlar, cuando ya pasan los 6 meses, por ejemplo, en una hepatitis B, es solo controlar, eso sí o sí tiene que ser con el apoyo de un médico, de un profesional, y a la larga, cuando no se logra mucho regresionar este detalle, lamentablemente este tipo de hepatitis B crónica va a llegar a una cirrosis hepática y a una serie de síntomas, por ejemplo. En una hepatitis alcohólica igual hay que hacer tratamientos específicos, hepatoprotectores, por ejemplo, del hígado, pero lamentablemente va a formar este tipo de hepatitis cicatrices en el hígado que no van a regresionar. Y lamentablemente el tratamiento último, por ejemplo, para estos detalles ya crónicos severos, es el trasplante hepático, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué tratamiento, qué cuidados tenemos que tener las personas si es que detectamos que tenemos esta hepatitis? Bueno, una vez ya diagnosticado lo que es la hepatitis, independientemente de qué tipo de hepatitis es, vamos a tocar nuevamente los hábitos dietéticos, por ejemplo, ¿no? La dieta, por ejemplo, ¿no? Son específicos los detalles, son alimentos que no tienen que saturar al hígado. Por ejemplo, un ejemplo respecto a las carnes. Un paciente con hepatitis tiene que consumir solamente carne blanca, ¿no? Carne de pescado, de conejo, de pollo, por ejemplo. Tiene que evitar comer alimentos crudos, el ceviche, por ejemplo, algunos mariscos, etcétera. Y tiene que consumir bastante verduras, todo ese detalle. ¿Qué hacer, doctor, para prevenir esta enfermedad al margen de esta dieta alimenticia que usted nos ha explicado? El tema de la medicación, en este caso medicina natural, que también ahora, hoy por hoy, se está también viralizando a través de las redes sociales del cuidado de ciertas enfermedades, doctor. Bueno, respecto a la prevención, vamos a ir más allá. Por ejemplo, hepatitis alcohólica, evitar el exceso de alcohol, también el cigarro, por supuesto, hay que evitar estos dos tipos de excesos. Para la hepatitis B, la prevención es que debemos hacernos vacunar. Hay una vacuna contra la hepatitis B y es mejor tener esta vacuna para evitar llegar a tener este tipo de virus en nuestro organismo. Con respecto a los otros tipos de hepatitis C, D, E, se trata también de cuidarnos, ¿no? Como ya les mencioné, cuáles son los medios de contagio para este tipo de hepatitis virales. En las relaciones sexuales, tener siempre el cuidado de la protección, tener la protección, por ejemplo, los tatuajes, ¿no? Muchas veces acudimos a algún centro de este tipo y no han desinfectado bien la aguja o no lo han desinfectado al final. Como te digo, la mayoría de los pacientes son asintomáticos y ya, bueno, entonces empezamos a tener hepatitis B solamente por un tatuaje, por ejemplo, ¿no? Son esos detalles para cuidarnos. Con respecto a la hepatitis autoinmune, no podemos hacer nada. Cuando nos toca tener este tipo de hepatitis. Y respecto a las cuestiones naturales para prevenir, no existe, ¿no?,
algún remedio casero, natural, para prevenir las hepatitis. Como ya te he mencionado, es cuestión de cada uno de cuidarnos. Y más bien hay una vacuna para una de las hepatitis más comunes, que es la hepatitis B, y tenemos que hacernos vacunar contra esta patología. ¿Son caras, doctor, la medicación para enfrentar la hepatitis? Sí, evidentemente, son antivirales. Recalco, alguna vez vi que dieron el aciclovir, creo que es un antiviral conocido, pero no es este tipo de antiviral específicamente para la hepatitis, son otros tipos específicos, su tratamiento es específico, entonces sí son caros realizar, y como te dije, el tratamiento ya último, cuando estos medicamentos no han llegado a consolidar bien en sanar la patología, es el trasplante hepático. Doctor, sin embargo, cuando las personas presentan estos síntomas, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Dónde tienen que acudir para tratarse de darse si es esta enfermedad, doctor? Un poquito si pudiera orientarnos en ese sentido. Claro que sí. Cuando ya presentan síntomas, bueno, es favorable tanto para el paciente como para la parte médica para poder llegar al diagnóstico. Tienen que acudir a un centro hospitalario, a un profesional, para que se pueda diagnosticar el detalle de la hepatitis, poderla definir. El diagnóstico se trata primeramente de un laboratorio. Primero clínica, cuando presentan todos los síntomas que hemos mencionado. Teniendo ya los síntomas, ya vamos a ir sospechando de una hepatitis y se pide en laboratorio. Primero a identificar si es una hepatitis viral, ¿no? Se pide antígenos, anticuerpos específicos en el laboratorio para definir si existe o no ese tipo de hepatitis. También se pide también una ecografía, en la cual vamos a ver si hay una colestasis, una dilatación de las vías biliares. Esos son signos directos e indirectos para pensar en una hepatitis, porque también el paciente viene a veces con dolor, como te mencionaba, y vemos una vesícula que no tiene cálculos, por ejemplo, pero sí podemos ver otros patrones diagnósticos para una hepatitis. Una vez que tengamos los resultados, o bien podemos afirmar que es una hepatitis viral, en el laboratorio vamos a pedir también bilirrubinas, vamos a ver si están elevadas, las transaminasas hepáticas, si hay algún daño ya hepático. Y si se descarta, por ejemplo, la hepatitis viral, no encontramos ningún otro, entonces ya el médico va a empezar a pensar que es una hepatitis autoinmune. ¿Qué es la hepatitis autoinmune? La hepatitis autoinmune es cuando nuestro mismo sistema inmunológico ataca al hígado. Esa es la hepatitis autoinmune. Para eso también hay un tratamiento que se trata de esteroides o corticoides que van a ir a atacar, en otras palabras, a nuestras defensas, para que nuestras defensas no sigan atacando al hígado. Y dentro de estas hepatitis autoinmunes hay varios síndromes que cada uno merece su atención y su tratamiento específico, por ejemplo. Bien, doctor, muchísimas gracias por orientarnos también en este sentido, esta vez hablando sobre la hepatitis. Estamos conversando con el doctor Harold Torres, es cirujano general y digestivo del hospital del IPTK, esta vez hablando sobre la hepatitis. Doctor, necesariamente los pacientes deben acudir ante un especialista. ¿Ante qué tipo de especialista para tratarse esta enfermedad, o si sospechan esta enfermedad? ¿Primero al médico general o después se lo transfiere? Háblenos un poquito sobre el trabajo que también hace el IPTK a propósito de estas patologías, doctor. Claro que sí. Todo va a ir en función a lo que es los síntomas, ¿no? Si son unos síntomas similares a un resfrío, sí, evidentemente el paciente, el familiar, la población va a acudir de inicio a un médico general, ¿no? Como te digo, cuando son estos tipos de síntomas no específicos para ir a pensar en una hepatitis, es muy difícil, ¿no? En un inicio tratar de pensar o tratar de creer que es una hepatitis. Puede haber cierta vuelta entre los médicos al no tener claro los síntomas, lamentablemente así son cada organismo, pero cuando ya presenta evidentemente ya ictericia, que es uno de los síntomas más
claros y específicos para poder pensar en una hepatitis, sí, el paciente puede acudir a un gastroenterólogo o a un cirujano digestivo en este caso, ¿no? Como tenemos acá en el hospital IPTK, para poder ir a esclarecer, pidiendo el laboratorio y la ecografía de base para poder ir a diferenciar si es o no una hepatitis. Bien, doctor, le agradecemos mucho por nuevamente compartir este informe a propósito de esta enfermedad. Recuérdenos, por favor, la dirección de nuestro hospital, doctor, los horarios de atención, la gente a qué números puede llamar si es que tiene alguna dolencia. Bueno, nuestro hospital se encuentra en la calle España y Aniceto Arce. Tenemos una página web, es el www.hospitaliptk.com. También nos pueden visitar en nuestras redes sociales como el Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Los esperamos. Los teléfonos para acudir para las emergencias son el celular 711-63-640. El teléfono fijo es el 64-538-98. Doctor, muchas gracias nuevamente por nuevamente compartir este informe a través de nuestro programa. Será hasta el próximo programa. Muchas gracias. Sus palabras finales, doctor. Muchas gracias a usted, Licen, gracias a Radio América. Agradecido también al hospital, a todo este emprendimiento para poder aclarar. Esperemos que hayamos podido ser claros en este tema de la hepatitis sin llegar tanto a los términos difíciles de entender. Invitar a toda la población que no se descuide con este tipo de patologías. Es muy peligroso cuando ya se llega muy tarde al diagnóstico y al tratamiento. Invitarles para que puedan acudir a nuestro centro hospitalario para poder esclarecer todas las dudas. Muchas gracias. Es el doctor Harold Torres, cirujano general y digestivo del Hospital del IPTK, quien nos acompañó en esta entrega de Comunidad Saludable, amigos y amigas. Muchísimas gracias por habernos escuchado y también seguirnos a través de las plataformas virtuales, tanto de Radio América como del Hospital George Deuce del IPTK. Nuestra cita el próximo día jueves a las 10 de la mañana. Que sea hasta entonces.